escuchar. Así que usted quédese en Radio Universidad de Chile, que no solamente pensamos, comentamos y hablamos, sino que además tenemos una excelente programación musical a cargo de Paula Ruiz, que además es prima de nuestro invitado, Nicolás Pantoja. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Antonella, muchas gracias por la invitación. Bueno, pero no sabíamos cuándo lo invitamos. No hay aquí ese tipo de arreglines, como pasa en otros lados, que los primos aparecen por un lado o por el otro. No es el caso. Nicolás Pantoja es encargado de comunicaciones de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, para hablar del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es un informe gigantesco que se presentó, su versión más reciente, en octubre del año pasado, y que dijo varias cosas que es para preocuparse. Este informe es uno de los resultados, ¿cierto?, de una solicitud de la COP21 en paralelo a la adopción del Acuerdo de París, y de alguna manera documenta la situación de urgencia climática basándose en más de 6.000 estudios científicos y, por supuesto, constituye la referencia más seria respecto a la situación actual del mundo. Así que, por supuesto, queremos saber con Nicolás primero sobre el informe, sobre algunos titulares y luego qué estamos haciendo al respecto. Nicolás, hablemos del origen de este informe. ¿Quiénes son las personas que están detrás de él? A ver, el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, y lo que hace no hace propiamente tal investigación, sino que un grupo de alrededor de 100 científicos de todo el mundo se dedican a recopilar los papers, investigaciones que hay sobre cambio climático a nivel mundial y arrojan una conclusión general. El IPCC se creó este panel en el 88, ha estado funcionando durante todo este tiempo, en 1988, y lo que nos puso en alerta a todos es que efectivamente, como tú dices, el año pasado sacaron su informe previo a la COP que se realizó en Polonia en noviembre-diciembre, y lo que indica es que los compromisos internacionales que hoy día han adquirido los países no son suficientes para cumplir la meta que se han autoimpuesto. Ese es el gran alerta que nos pone el informe. Ahora, hagamos un poco de memoria. ¿Cuándo se impuso esa meta originalmente y en qué consistía? A ver, el sistema de protección del medio ambiente internacional tiene larga data, viene de los años, de principios de fines de los 70, y se ha ido creando, en el fondo, cierta gobernanza en torno al cambio climático y al medio ambiente en general. En París, en la COP21, se estableció el primer acuerdo como más consensuado y en el tiempo sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Y se dijo, necesitamos que a fines del siglo no superar, de hecho, elevar muy por debajo de 2 grados Celsius la temperatura promedio antes de la época preindustrial. Entonces, lo que ocurre es que este panel lo que va alimentando los acuerdos internacionales para establecerse metas que sean razonables y necesarias, digamos. Entonces, este panel existe, la COP existe, entre ellos alimentan la información, y la COP lo que hizo fue, la COP21, que fue en París, dijo, cada país deberíamos, este compromiso, ¿en qué se compromete cada país? Y Chile tomó compromisos a partir de ese escenario que la COP les entregó. Entonces, hoy día, en lo que estamos abocados es cómo hacemos para que Chile cumpla sus compromisos internacionales, que son reducir, en grosso modo, un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tomando como línea base el 2007, en relación al PIB. Y así estamos trabajando en distintas áreas para que eso se cumpla, digamos. Lo que hizo el panel, para sintetizar, es que decir, ¿saben qué? Ese compromiso no es suficiente, porque lo que va a pasar es que al ritmo que estamos hoy día emitiendo, el 2030 vamos a estar alcanzando 1.5 grados. Y eso significa, por ejemplo, la desaparición de los corales, que es lo que tú comentabas hace un momento. Y otras implicaciones. Ahora, además de eso, además de que incluso si cumplimos las naciones que se comprometieron con esas metas, aún así hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, los discursos de países fundamentales para el cumplimiento de este acuerdo, como Estados Unidos y Brasil, por solamente poner ahí 2 datos sobre la mesa de cómo cambia la lógica política. Bajo la misma dinámica de pensamiento que señala que no se puede producir
y que por lo tanto los Productos Internos Brutos de los países están profundamente relacionados con este tipo de desarrollo que es contaminante. Me acuerdo que el candidato Trump en su momento dijo, bueno, esto del calentamiento global es un chamullo, fake news, no existe, bla, bla, bla. Por supuesto, luego tuvo que retractarse, lo gracioso o terrible. Sería gracioso si no fuera real. Es que él fue electo aún teniendo ese discurso. Y Bolsonaro, una de las primeras cosas que dijo que iba a hacer, y efectivamente una de las primeras cosas que hizo, fue abrir la Amazonía para explotación. Uh-huh. Entonces, este informe considera el estado de la cuestión, pero al mismo tiempo hay cambios políticos que van a tener un efecto súper real en no solamente en los compromisos, sino es como hay un backslash un poco, ¿cierto? Respecto a esto. En eso yo creo que hay que llamar un poco la calma. ¿En qué sentido? En que efectivamente hay hoy día líderes, o sea, Estados Unidos principalmente, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo, que su presidente ha puesto en cuestión y ha dicho que se va a salir del Acuerdo de París. Y por un lado hay una inercia producto de que hay un cambio tecnológico de mercado, que ya no es solo tiene que ver con las voluntades. Uh-huh. Hoy día en Estados Unidos hay más trabajadores en el área de las energías renovables no convencionales que en el carbón. Entonces, por más que uno quiera empujar el carbón, el mercado en Estados Unidos ya está empujando hacia la... O sea, más allá del discurso... Podrá querer hacer lo que quiera, del gobierno presente. Pero la gente está consumiendo menos carbón. Hoy día tenemos grandes marcas de automóviles, que hoy día es uno de los grandes emisores del mundo del transporte, que ya tienen horizontes de no vamos a fabricar más autos. Sí, los autos eléctricos cada vez vienen con más potencia. Nosotros esperamos que al 2050 Chile, toda su transporte público sea energía 100% eléctrica. Y ya partimos, hay 100 hoy día dando vuelta por la ciudad de Santiago, pero a nivel país, que el 40% de la flota de autos particulares sea eléctrico. O sea, finalmente, no es solo, efectivamente los gobiernos tienen mucho que hacer, y eso no hay duda que sí. Pero también hay una inercia propia de los consumidores, del mercado, del modelo. Hoy día la energía renovable, la energía solar es absolutamente competitiva. Entonces, uh-huh. Finalmente, por más que hayan líderes circunstanciales que tengan alguna posición y que quieran influir en que sus países apunten hacia una dirección, es muy posible que Estados Unidos cumpla sus metas en el neto final, cuando hacia alcance más allá de lo que pueda ocurrir con un acuerdo de París o sin acuerdo de París. Ok, hay un cambio cultural que es profundo. Estamos conversando con Nicolás Pantoja de Comunicaciones de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. ¿Qué está pasando en Chile? Lo vamos a saber después de que escuchemos este tema. Vamos a seguir conversando con él. Esto es Banda Conmoción con Cumbia Misteriosa. Suena cumbia misteriosa para ti. Escucha, familia. Cumbia misteriosa. Muévelo, muévelo.
Nosotros acá vueltos locos conversando con Nicolás Pantoja de Comunicaciones de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Estábamos hablando, básicamente el tema tiene que ver con este informe de expertos sobre el cambio climático que sobre todo están midiendo a partir de estos diversos estudios científicos, más de 6.000, cuáles son las principales fuentes actuales del efecto invernadero, de las emisiones de CO2 que están produciendo el calentamiento global. Eso es específicamente. Ahora, cualquier forma de contaminación de una u otra manera rebota en eso de manera más larga o más corta. La explotación del carbón es una manera muy directa. La lógica, la industria automovilística es una manera muy directa. Todo lo que tiene que ver con quemar es de una manera muy directa, uno podría decir eso, ¿cierto? Y por otro lado, claro, nuestros consumos, nuestras maneras, etcétera. Ahora, volvamos al caso chileno para también hacernos cargo de lo que nos toca a nosotros como ciudadanos, tanto de manera cotidiana como en términos de exigir a nuestro gobierno que cumpla con lo que se prometió. A ver, nosotros en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático creemos que es fundamental y determinante y casi una condición sine qua non el que las forma en que producimos lo que hacemos, la producción, el proceso productivo de las industrias y empresas, tienen que transformarse para poder cumplir, no solamente cumplir metas más allá de los compromisos formales, sino que reducir gases de efecto invernadero, proteger el medio ambiente, a las comunidades, y en eso estamos abocados. O sea, en la agencia lo que lo hacemos nosotros es invitar generar grandes acuerdos para que las empresas y los procesos productivos se transformen. Y eso es clave, o sea, no solo tenemos que transformar nuestra manera de consumir, sino que también invitar a las empresas a que transformen su manera de producir. Y esa ecuación que nosotros estamos todo el rato tratando de conjugar es nuestro principal desafío, digamos. O sea, hoy día nosotros tenemos 3 instrumentos de política pública que se dedican básicamente a trabajar con comunidades y con las empresas para este proceso. Ahora, tú hablabas antes respecto, por ejemplo, a lo que está pasando en Estados Unidos, y yo usé el término cambio cultural. Y quería preguntarte respecto a eso y a las campañas a las que estamos sometidos, ya si tú ves que efectivamente en Chile, tanto a nivel empresarial como a nivel de consumidores, estamos efectivamente siendo parte de este cambio cultural. A mí no me cabe duda de que hay un cambio cultural, que las empresas y las personas están mucho más conscientes, sin duda que falta. Pero hoy día no se tolera o cada vez menos se tolera la posibilidad de ser una empresa contaminante. Es más cuestionada, las empresas intentan avanzar en ese sentido, eso requiere a veces mucha energía. A los que más difícil se les hace, uno siempre apunta a las grandes empresas, extractoras, pero las que más difícil les hace hacer esta transformación tecnológica son a las medianas empresas, que tienen mucho menos juego de piernas para poder impulsar. Entonces, la ayuda de parte del Estado, en este caso, en términos de inversión en tecnología. En inversión, en asesoría, en acompañamiento, muchas veces en una pyme, el gerente de recursos humanos es el mismo que el gerente de medio ambiente y el mismo que el gerente general, y a veces el mismo que el dueño. Sí. ¿Qué capacidad tiene él de conocer nuevas tecnologías? Por ejemplo, si yo soy una empresa que produzco pan, una panadería en Rancagua, ¿cómo yo puedo conocer cuáles son las tecnologías para cambiarme de la madera al gas o a otro combustible que sea menos emisor? Eso requiere acompañamiento, y en eso estamos abocados nosotros también a acompañar, y así hemos hecho transformaciones. ¿O qué posibilidades tiene una empresa de turismo, una pequeña hotel boutique en Pichilemu, de buscar soluciones sustentables para el uso de sus aguas, para el uso de su energía? Entonces, acompañarlo en eso es súper importante. Ahora, yo entiendo esa importancia, pero también que me identifico con cierta frustración de parte de las pequeñas y medianas empresas respecto al nivel de exigencia que se tiene con ellos y lo laxo que es la ley con las grandes empresas. Y el otro día estaba escuchando una entrevista, ahora no me acuerdo la fuente exactamente, pero decía que el problema, de hecho era acá en la radio, en el noticiero de temprano, el problema con Chile es que las leyes en términos de medición, en términos de exigencia, son muy, no sé si la palabra es laxas, pero todavía están en niveles de exigencia que no son coherentes con lo que la medida internacional, por una parte, y con lo que se requiere para poder lograr estas metas a las que estamos comprometidos. Y es que básicamente es así de brutal.
el planeta no se siga calentando y por lo tanto no sigamos perdiendo ártico, corales, especies, vida básicamente. Mira, yo te lo quiero poner de otra manera, y es desde donde trabajamos nosotros en la agencia. Nosotros trabajamos en lo no normado, en la voluntariedad. Y a veces mucha gente que ve la voluntariedad como algo como laxo, como relajado, y en realidad la voluntariedad es una tremenda oportunidad para que cuando no existe regulación, empresas se comprometan de manera voluntaria. Te voy a poner un ejemplo súper práctico y real. Hace poco certificamos un grupo de empresas que estaban al centro de envase de embalaje, que en el fondo son las empresas que aglutinan a quienes producen envases de embalaje, que son parte de, además ellos tienen que regirse por la ley de responsabilidad extendida al productor, que es la ley de reciclaje. Ellos tienen cuotas de reciclaje. Ellos hace ya 2 o 3 años empezaron, sin regla, sin ley de reciclaje, a buscar formas de eficientar su recuperación de envases de embalaje, porque sabían que venía una regulación. Y ahí yo me quiero centrar en eso, o sea, cómo más allá de la regulación, que es súper importante, es fundamental, cómo avanzamos de forma aún más rápida. Y la voluntariedad es la única manera de avanzar más rápido. La regulación se demora, son procesos legislativos, procesos técnicos, económicos. Ahora, esa voluntariedad también está cruzada por el consumo. Estoy pensando que hoy día, cáchate, la cosa súper cotidiana, pero para que ustedes piensen también, señoras y señores auditores. Me llegó el pedido del supermercado y para mi sorpresa esta vez venían solos en bolsa de papel. Porque claro, no tenía mucho sentido, me pasó el mes pasado y yo decía, a ver, no tiene sentido que si uno va al supermercado te pueden dar solo 2 bolsas, entonces uno ya aprendió. Y va con su bolsa, ¿cierto? De múltiples usos, etcétera, las bolsas de género, etcétera. Pero si uno pide a la casa, te llegan miles de bolsas. Sí. Y es como va acumulando bolsas reutilizables. No tiene ningún sentido, claro, y uno las acumula, las usa para basura, etcétera. Pero por lo menos de un mes a otro, yo vi en la misma empresa un cambio de decir, de veras, no tiene mucho sentido. Me acuerdo haber visto en las redes denuncias a ese respecto, así como cómo es posible que en el despacho a casa sea de esta lógica. Entonces, claro, pero después me quedé pensando a propósito de lo que tú hablábamos durante la canción respecto al uso del plástico y etcétera, y decías, bueno, que llegaron todas estas de bolsas de papel craft. ¿Será reciclable? ¿Cómo sabemos eso? O sea, digo, ellos vendrán de material reciclable, no se están talando más árboles ahora para hacer papel craft. Bueno, esa pregunta que tú te haces es una pregunta que está cada vez más consciente en las personas. Yo creo que eso es fundamental. Hace 10, 20, 30 años atrás esta pregunta no existía, eso no estaba en el horizonte de nosotros. Pero es que estamos tan atrás, eso me pasa, es que siento que tenemos décadas de deuda. O sea, tenemos, sin duda, 200 años de revolución industrial y por lo menos en términos de consumo, desde el boom del consumo de los años 50 hacia adelante, tenemos tanto que ponernos al día. O sea, incluso si esta generación hace el trabajo, todavía las próximas generaciones todavía no están limpiando, ¿no? Sí. Tú eres mucho más optimista que yo. Ahora, lo bueno es que tú trabajas en esto. Yo veo un cambio, creo que hay mucho por hacer y se va a hacer, o sea, es que no queda otra. Finalmente no hay otra alternativa. Esto no es opcional. Esto es. Lo queremos hacer a la buena, a la mala, como sea, pero no hay alternativa distinta. La alternativa no es decir que nos vamos a ir a vivir a otro planeta, no. Claro, yo creo que hay gente que está pensando en eso. Se va a demorar un poco. Probablemente no alcancemos a irnos a vivir a otro planeta antes de destruir este. Digamos. El dueño de Virgin y otros están en esa. Sí. Pero bueno, hay tareas que hacer. Si ustedes quieren la información, existe. Yo me fijé ahora que se podía bajar en PDF el informe. Sí, el informe está, es un informe bien técnico, hay resúmenes, la prensa también ha hecho su pega. Yo los invito también a visitarnos en nuestras redes sociales, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, tenemos Twitter, tenemos Facebook, nuestro sitio web, así es que nos buscan ahí y van a poder ir enterándose un poco de este tipo de cosas, de otras, y invitar a los consumidores que vayan mirando quiénes son las empresas más responsables y vayan prefiriéndolas, vayan adoptando culturas más sustentables. Y si yo tuviera que decirles cuál es la acción más importante que podrían tomar cada uno de nosotros para evitar esto, es el transporte. O sea, si uno dice, ¿qué es lo que más? Si yo tuviera que tomar una decisión, es bájense del auto, súbanse al transporte público, a la bicicleta, compartan el auto. Las emisiones de CO2 producto de la combustión de los autos es hoy día
lo que más como consumidor podemos hacer y además una de las cosas que más está afectando. Así que Uf, yo creo que tarea difícil. Ahí nos deja un desafío Nicolás Pantoja, encargado de comunicaciones de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Muchas gracias por hablar con nosotros. muchas gracias a todos. Nosotros vamos a una pausa, son las 12:30 y ya regresamos con más semáforo. Do, 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 do.